Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 7:48. El doctor Milton Castillo, que es un conocido abogado y activista político, ha hecho en las últimas semanas, en los últimos días, una serie de cuestionamientos al papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le hemos invitado justamente para sustentar esos cuestionamientos. Doctor, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Gracias, un placer estar con ustedes. Un saludo a los amigos de la audiencia. Represento alrededor de una docena entre empresarios y líderes sindicales, Fabricio, que interpusieron las impugnaciones en ejercicio de esa facultad que tiene la ciudadanía para este proceso de quienes quieren formar parte del Consejo de la Judicatura. En particular, hemos dicho que el candidato Mario Godoy no reúne los requisitos de idoneidad y de probidad que exige la norma. ¿Por qué? Y que ha actuado de una manera incompetente en el manejo de estos últimos meses respecto de del manejo de la administración de justicia. Él tiene atribuciones privativas para poner en el orden del día del Pleno del Consejo los temas más importantes, como la evaluación de jueces, como el concurso de jueces, los temas del manejo presupuestario, y no lo ha hecho. Mire, cuando el señor ministro del Interior, como lo hizo antes de ayer, sale y dice que hay jueces que no están cumpliendo con su trabajo y dejan libres a delincuentes, en el fondo, estructuralmente hablando, se está refiriendo a jueces que nunca han recibido una evaluación y que se sienten, con honradísimas excepciones, claro está, con patente de corso para hacer lo que les venga en gana porque nunca han sido evaluados. Y usted viene teniendo durante estos 17 años jueces que fueron mayoritariamente puestos en el correísmo por el señor Yalc. Entonces, el señor Godoy durante estos meses no ha hecho absolutamente nada por mejorar ese tema. Esa es una falta de idoneidad que inclusive implica la indigencia absoluta dentro de la función judicial. Los abogados en libre ejercicio y los usuarios sufrimos permanentemente un maltrato institucional, no hay papel para impresión, etcétera, etcétera, locales que se caen, en fin. Entonces, esa es la falta de idoneidad. Y la falta de probidad, caramba, eso ya es algo de mayor envergadura. Porque como impugnantes, todo lo que le estoy comentando, Fabricio, estuvo demostrado con documentos, copias certificadas, que para esta comisión técnica, que de técnica no tiene nada, no fueron suficientes. ¿Con y qué desecharon. argumentos la comisión técnica desechó las impugnaciones en una decisión que luego fue ratificada por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana? Arrogándose funciones que no tienen, hicieron juicios de valor, Fabricio. Ellos tienen la obligación de ser imparciales, de acuerdo al reglamento, y la prohibición de parcializarse. Y dijeron que las pruebas que nosotros habíamos presentado no son conducentes, es decir, no les probaban nada. Y adicionalmente dijeron que, como se goza del principio de presunción de inocencia, el señor Godoy es inocente. ¿Inocente de qué? Presentamos copias certificadas de cómo él patrocinó efectivamente hace algunos años atrás, a los hermanos Larrea, y los patrocinó denunciando y procesando a el periodista Emilio Palacio, a Clever Jiménez y a otro ciudadano de apellidos Altos por el delito de asociación ilícita. Los señores Larrea, que están procesados en los Estados Unidos por esas avionetas que llegaron con droga a Belice, ¿no? Fue su abogado. Entonces, de acuerdo a esa comisión técnica, no se podía, entre comillas lo digo, lo cito textualmente, criminalizar el ejercicio profesional del señor actual presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, ellos no quisieron entrar a analizar el tema de la probidad, Fabricio, y utilizaron estos argumentos que los rechazamos, que nos parecen vergonzosos y que apuntan a una crónica de un nombramiento anunciado. Y le puedo garantizar, como dicen los españoles, Fabricio, doble contra sencillo, que todos esos integrantes de la comisión tendrán en el futuro
sino ellos mismos a sus parientes trabajando dentro de la función judicial porque no han querido hacer lo que la ética y la ley establece. Es decir, que ahora su exigencia, digamos, este pedido que se realiza es a la Corte Nacional de Justicia para que revea la posibilidad de mandar una nueva terna. Sí, efectivamente, mire, he dicho públicamente en una columna que tengo que esperemos que el presidente de la Corte Nacional sea mejor que el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que dije también un poco tarde respecto de la Asamblea. Porque mire, como renunció el viernes pasado la candidata, la doctora Grijalva, que venía desde la terna de la Asamblea Nacional, a su cargo, había la obligación de llenar las ternas. Entonces, lo que yo digo es que era la oportunidad más adecuada para que inclusive la Corte Nacional, a través de su presidente, nombre a otro integrante de la terna. Pero porque así demostraría... ¿Cómo lo hubieran hecho si la terna está completa? Porque no hay prohibición alguna para hacerlo. Porque yo sí creo que el doctor Swing tiene la facultad, la inteligencia, el conocimiento suficiente para darse cuenta que ese candidato que va a presidir, porque desde la terna de la Corte viene el presidente, debe ser un hombre impoluto. Pero el doctor Swing podía retirar la terna. Sí, desde luego que sí. ¿En qué parte de la ley dice eso? Es que no hay prohibición alguna. Porque el doctor Swing está viendo y puede ver que no cumple con los requisitos. Mire, Fabricio, alrededor de esto pueden haber muchas interpretaciones, pero sobre todo intereses. Nosotros no estamos diciendo nada que ya esté. Es evidente que no cumple con los requisitos de idoneidad y de probidad. No lo decimos nosotros, lo hemos probado, pero el Consejo de Participación no lo ha querido ver. Si ellos no quieren ver, me parece a mí que sí puede verlo el doctor Swing, a quien exhortamos a que lo vea. La Asamblea Nacional en un santiamén volvió a llenar la terna. Pero porque la terna quedó incompleta porque renunció una candidata. Sí, pero le habíamos dicho públicamente que la Asamblea podría ser mejor que el Consejo de Participación Ciudadana. En la terna de la Asamblea está el doctor Favara. El doctor Favara fue beneficiado de manera dolosa, ¿no? Con absoluta falta de probidad del señor Godoy, de estar en esa terna. Demostramos que durante todo el tiempo que el señor Godoy ha sido presidente de la Corte y que tiene atribución privativa para poner en el orden del día los temas que se tratan, nunca puso, Fabricio, nunca puso el tema de la sanción que había recibido el doctor Favara por parte de la Corte Nacional de Justicia en un proceso en el que se le investigó y se demostró que había negligencia manifiesta. ¿Y fue sancionado el doctor Favara? No, no fue sancionado. ¿Y por qué no fue sancionado? Porque el Pleno del Consejo nunca conoció de la sanción. Pero si no fue sancionado, ¿por qué el doctor Favara hubiese tenido que poner en sus documentos que iba a ser sancionado, fue sancionado? No, porque en los documentos que presentan dice, ¿usted no está en un proceso de sanción? La Corte Nacional ya describió la conducta, Fabricio. Es que ahí está la leguleyada, la triquiñada, la triquiñuela inaceptable, no, mezquina. Mezquina con los intereses de la democracia, con los intereses de la justicia. El tema es sencillo. El tema es sencillo. La Corte Nacional sanciona, determina una conducta. El Pleno del Consejo de la Judicatura conoce las sanciones y no puede hacer otra cosa que aplicar la pena que hay para esa conducta. En los casos de negligencia manifiesta, que es una falta gravísima, la sanción es la destitución. No tienen vuelta de hoja. Pero si usted es mi pana y a la final el juez, amigo mío, yo nunca le pongo en el orden del día y usted queda impune en el tema. El doctor Favara no pudo presentar los descargos correspondientes sobre este proceso que usted señala de negligencia. No pudo, porque no se generó el escenario legal que para estos casos tiene que darse. Mire,
el doctor Favara, a mí me han dicho que no era justa la sanción, que era un tema político entre ellos, que unos jueces de la Corte Nacional no le quieren al doctor Favara y que por eso le sancionaron. Bueno, vaya y discútalo en el Pleno. Pero el Pleno, más bien, con el señor Godoy a la cabeza, omitió aquello. Esa es una falta de probidad del señor Pero Godoy. hay una responsabilidad del Consejo de la Judicatura en pleno y no del investigado que es el doctor Favara, No es una responsabilidad de ese cuerpo colegiado, sino del presidente. exclusivamente del presidente. ¿Por qué? Porque el presidente es el que tiene la capacidad, la competencia privativa, de acuerdo al 269, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, de poner en el orden del día el tema, Fabricio. Cuando usted hace su listado de invitados, ¿quién es el que pone en las redes sociales a los nombres de los invitados en las claquetas de los invitados? Supongamos que solo la señorita tiene la atribución para hacerlo, la compañera de aquí. Cristina. Sí, su coordinadora. Resulta que la coordinadora no lo pone. Pero el tema del doctor Favara entiendo que sí se lo puso en el orden del día y que no hubo votos para resolver. Falso, falso. Presentamos todas y cada una de las actas del Consejo, del Pleno, con los órdenes del día, con las convocatorias, Fabricio. Y a pesar de eso, esa comisión técnica no quiso. ¿Y sabe por qué no quiere en el fondo? Porque tendría que generarse el escenario de las impugnaciones públicas, ¿verdad? Y ellos no quieren hacerles pasar, entre comillas, del mal rato a estos candidatos que no son probos ni idóneos, a que se enfrenten a la ciudadanía. Pero yo sabía, y corrígame si estoy equivocado, de lo que yo tengo conocimiento, el tema sí pusieron en el orden del día, el doctor Godoy tiene una posición, la doctora Igoyes tenía otra posición, la doctora Yupanqui tenía otra posición y por eso no hubo votos y no se resolvió. Gracias, muchas gracias Hablo yo por del traer a pleno colación. de la judicatura, sí Pero lo pusieron en el Sí, en el pero orden el del día en que ya prescribía, en el último día. Fabricio, por favor. Pero mi punto es que sí lo pusieron y usted dice que no lo pusieron, sí lo pusieron. Habían discutido, tenían todo el año para discutirlo. Y ese día, el último día, ponen el orden del día. O sea, eso comúnmente es una zapada, Fabricio. Y asevero nuevamente que no se puso en el orden del día y ese punto no fue aceptado por el resto de los vocales porque ya parecía como absolutamente extemporáneo, porque ya estaban las ternas también ventilándose. Y por eso el proceso prescribió. Pero ahora volvamos nuevamente al concurso de vocales. Ujú. ¿Qué expectativas tiene del resto del proceso, de los siguientes pasos? Bueno, mire, lo hecho por este comité técnico y luego aprobado por el Pleno de no dar paso a las impugnaciones es nulo de nulidad absoluta. Y eso les está debilitando a todos ellos. Eso es muy preocupante. Con eso abren la posibilidad de que venga ya el dedo para la selección, porque viene la etapa de expresar cada uno de los candidatos su plan de trabajo. En ese sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura, perdón, del Consejo Participación, ya dice quién es y quién no es el integrante. Pero se va a basar en un documento, en una decisión, en una resolución que es nula, absolutamente nula. Los ciudadanos vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que quede claro que esta justicia no va a actuar de manera armónica con el presidente de la República. Porque, insisto, si el señor ministro del Interior se está quejando porque legítimamente el gobierno dice que está luchando contra las bandas organizadas y los jueces dejan libres a esta gente, usted está apuntando a los problemas estructurales de la función judicial que no han podido ser resueltos por el actual Pleno del Consejo a la cabeza del presidente. Entonces, también hay que hacerle una exhortación al gobierno nacional, porque resulta doblemente preocupante, inclusive, Fabricio y amigos, más allá de las personas y más allá de que yo esté en estos micrófonos ahora, que le agradezco, Fabricio,
Mire, el presidente del Consejo de la Judicatura tiene que ser una persona que no tenga una sola tacha de tener vínculos con gente involucrada con el narcotráfico. No lo digo yo, es parte de la norma, de la estructura de la democracia, de la lucha que el gobierno dice tener en contra de la delincuencia. Pero por ahí, favor. por ejemplo, podemos establecer que hay un vínculo de un abogado en libre ejercicio con el narcotráfico, como usted dice, por defender a dos personas. ¿Se puede establecer ese vínculo? Porque no hay probidad, pues. Eso No hay implica- probidad. El defender a dos personas con este perfil implica que un abogado pierde la probidad. No es cualquier abogado. El presidente del Consejo de la Judicatura sí pierde probidad. Un abogado en libre ejercicio no. Pero el doctor Godoy, de acuerdo a lo que usted relata, hizo esta defensa cuando no era presidente de la Judicatura, sino cuando era abogado. Sí, pero no deja de tener esos vínculos. A ver, no hemos dicho que se permea en todas las instituciones del Estado el narcotráfico. Usted mismo ha tratado varias veces con la inteligencia y agudeza que a usted le caracteriza, Fabricio, que el Estado ecuatoriano ha estado penetrado por el narcotráfico. Bueno, eso es evidente, ¿no? Las instituciones, ¿ok? No demos la posibilidad más mínima para que eso siga siendo así. El señor Godoy puede ser un hombre de la más buena gente, ¿no? Una persona, un gran abogado. Está bien, eso no se discute. Pero él no puede ser, porque ese cargo de consejo, de presidente del consejo, es un cargo de absoluta probidad. En todos estos meses que el doctor, y es un año me parece, que el doctor Godoy ha estado al frente del Consejo de la Judicatura, le pregunto, ¿ha dado alguna muestra de tener alguna relación con sus ex clientes o con el narcotráfico? Bueno, no lo sé al interior, pero que no ha sabido manejar adecuadamente el consejo, eso es claro. A mí como abogado me importa también, aparte de esto que lo hago como ciudadano, me importa también que haya un buen trato a los usuarios, que se nombren jueces en provincias donde no se han nombrado durante tiempo, y el señor Godoy no lo ha hecho, más bien ha estado en una permanente conflicto conato con sus demás integrantes. El otro día estuvo y eso es una manifiesta falta de probidad también, estuvo asistiendo al apresamiento de un juez, en Guayaquil. Él no tiene atribuciones para esas cosas. Mire, si es que el señor Godoy mucho le interesa estar alineado con el discurso del gobierno para la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, y que en la función judicial hay armonía en ese sentido, tenía que haber evaluado a los jueces. Y no lo hizo, Fabricio. Es que es como el profesor del colegio. ¿Por qué no tomó los exámenes a los estudiantes? Y ahora dice que aquel estudiante vago o que se fuga, ese va a ser implacablemente separado de la función judicial. Así no funcionan las cosas. Funcionan las cosas desde la institucionalidad, y a la final lo que estamos defendiendo es el fortalecimiento de la institucionalidad, Fabricio. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo y por la gentileza de acompañarnos. Queríamos escuchar un poquito sus argumentos para sustentar estos reparos que usted ha tenido sobre el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. Muy amable, doctor. Gracias, doctor. A usted muchas gracias, Muy Fabricio. gentil. Milton Castillo, profesional del derecho, que ha presentado varias reclamaciones sobre el concurso para integrar el nuevo Consejo de la Judicatura, aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.